Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Gui. El día de hoy tenemos la convalecencia Comisión de Justicia, donde de aquí saldrá la nueva magistrada o magistrado Gabriela Figueroa San Morán. Es la primera en entrar a la Cámara de Senadores. Vayas poniendo en los comentarios si tú crees o no crees que ella pueda ser una de las nuevas elegidas. Comenzamos. Muchas gracias, señoras senadoras y señores senadores. Para mí es un honor poder comparecer ante ustedes para exponer las razones por las que considero que cuento con el perfil idóneo para ser electa como magistrada de la Sala Regional Guadalajara. Quiero iniciar citando al profesor Erwin Cherminsky, actual director de la Escuela de Derecho en la Universidad de California en Berkeley, donde tuve la oportunidad de estudiar una maestría, quien dice que el derecho constitucional trata sobre definir una sociedad justa y encontrar la mejor manera para lograrla. Durante mis más de 15 años de experiencia en materia electoral, en los cuales me he desempeñado como personal jurisdiccional en todas las integraciones de la Sala Superior, así como en 3 de las 6 salas regionales que actualmente funcionan, he sido testigo de esta búsqueda. Así, al darle voz a la ciudadanía y a los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, en la primera integración se planteó la necesidad de la democracia interna dentro de los partidos políticos, lo cual permitió una mayor participación de la militancia dentro de estos institutos políticos. En la segunda, encontramos las acciones afirmativas de género, tendencia jurisdiccional que continúa en esta tercera integración, en la que incluso se han creado acciones afirmativas a favor de otros grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas indígenas, con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+, así como migrantes. Mi experiencia en las salas regionales me permitió participar en la resolución de medios de impugnación relacionados con el uso de símbolos religiosos, propaganda negra, fiscalización, asignación de cargos por el principio de representación proporcional y sistemas normativos internos, entre otros. Incluso, durante mi labor en la entonces Sala Regional Distrito Federal, participé en la creación de una de las pocas jurisprudencias de las salas regionales, relativa a la documentación necesaria para obtener la credencial para votar con fotografía, la cual actualmente ya es histórica. Quiero resaltar que conozco la primera circunscripción, no solo por mi labor en la Sala Superior, sino porque fui secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de ponencia en la Sala Guadalajara, por lo que la conozco los problemas que se presentan en ella. Entiendo los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas que radican en ella y comprendo las necesidades y retos jurisdiccionales de cada una de las entidades que la conforman. Además, en la Sala Superior he redactado sentencias relacionadas con estas comunidades indígenas. De igual forma, tuve la oportunidad de participar como proyectista en una de las 2 sentencias que logró que la Cámara de Diputados actualmente esté integrada paritariamente, con todas las consecuencias benéficas que ello implica para nuestro país. En estos más de 15 años me he dedicado exclusivamente a la elaboración de sentencias en materia electoral, que han originado la creación de criterios relevantes, tesis y jurisprudencias relacionadas con comunidades indígenas, el interés superior de la niñez en la propaganda política y electoral, fiscalización, así como el actual modelo de comunicación política. También me gustaría señalar que durante mi experiencia laboral también trabajé en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal, donde me desempeñé como coordinadora de ponencia, lo cual me permitió, además de administrar un grupo de trabajo, participar en la creación de la normativa para resolver los procedimientos especiales sancionadores, así como casos relacionados con las elecciones locales, entre las cuales nos correspondió resolver el de una delegación en la que se tuvo que analizar más de 1,000 casillas por distintas causales de nulidad. Todo este tiempo me he conducido apegada a los principios que la Constitución establece, tales como la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como los de ética y profesionalismo, siempre con total imparcialidad, como lo exige el actuar de la persona juzgadora. Soy partidaria de una justicia abierta, en la que las partes tengan acceso a solicitar una audiencia y exponer las razones que sustentan sus demandas, lo cual me parece importante porque creo que el diálogo siempre es fructífero. Y es importante saber que aún como experta en la materia, no soy poseedora de la verdad absoluta, porque puede haber una perspectiva distinta desde la cual analizar las constancias del expediente. Convencida reitero de que en el derecho no existen verdades absolutas. En toda mi trayectoria como abogada,
me he conducido apegada a los principios constitucionales que rigen el actuar de las personas juzgadoras y la ética judicial, porque desde pequeña me enseñaron a creer en la justicia y en la importancia de la labor de la persona juzgadora, lo cual me ha hecho consciente de que las sentencias que se dictan tienen un impacto en la sociedad. No podemos resolver desde la comodidad de nuestros escritorios. Como personas juzgadoras, estamos obligadas a entender que las sentencias pueden moldear la realidad y por tanto tenemos que ser cercanas a ella. Finalmente, debo decirles que si soy electa como magistrada, me comprometo a estar abierta al diálogo, a resolver con total imparcialidad, siempre estando consciente del impacto que pueden tener mis decisiones en la realidad de mi país. Asimismo, quiero señalar que me siento muy orgullosa de participar en esta terna acompañada por dos mujeres muy talentosas. Muchas gracias por su atención. Continuamos con lo más importante, que son las preguntas y respuestas que hicieron todos los senadores a la señorita. Vamos para que veas cada pregunta y cada respuesta y cómo contestó ella. Y recuerda ir poniendo en los comentarios tú cómo la ves. ¿Tú crees que ella pueda realmente ser nuestra nueva representante? Senador Raúl Bolaños Cacho. Quisiera hacerle dos preguntas muy puntuales. Como Facebook, Twitter o YouTube, ¿qué acciones de los servidores públicos pueden ser consideradas parte de la libertad de expresión? O bien, ¿cuál debe de ser el límite para evitar afectar a la democracia? Primero hay que tener en cuenta que el artículo 134 constitucional establece pues, ciertos parámetros en los que está definido que los servidores públicos no pueden realizar o utilizar los recursos de manera imparcial para beneficiar o, en su caso, perjudicar alguna candidatura específica, ni tampoco para hacerse promoción personalizada. En ese sentido, si bien no hay como tal una regulación en las redes sociales, me parece que sí hay, por ejemplo, cuando son cuentas que son institucionales, ¿no? En mismo Twitter, Facebook, me parece que esas deberían considerarse como parte de estos recursos que tienen a la mano los funcionarios. En ese sentido, es que no podrían utilizar esas redes para, por ejemplo, manifestar algún apoyo o alguna crítica hacia alguna candidatura en específico. ¿No? Creo que debe mantenerse de manera institucional, por tanto, en esos casos, para mí, debieran estar solamente cuestiones que tengan que ver con el ejercicio del cargo. También aquí se presenta un problema para mí, cuando son las cuentas particulares, ¿no? Porque al final algunas personas podrán opinar que uno no deja de ser funcionario, ¿no? No es como que nos quitamos el saco de funcionario. Sin embargo, creo que ahí podría haber un poco más de libertad. Y segundo, actualmente en las 32 entidades federativas existen 9 gobernadoras y 23 gobernadores. En este sentido, me gustaría conocer cuál es su postura respecto a la postulación paritaria en las candidaturas de elección popular y al respecto, qué acciones se deben de contemplar en las organizaciones políticas. Sería cuanto, Presidenta. Yo creo fervientemente que la paridad debe estar. Me parece que este tipo de cargos siempre son están representando al final a la ciudadanía. Entonces, como tal, en la ciudadanía, pues, más o menos somos paritarios, en el sentido de que la mitad somos hombres y mujeres. Entonces, me parece que es algo importante que se haga. Sin embargo, aquí creo que nos enfrentamos también a una problemática en el sentido de que no todas las elecciones de las gubernaturas son al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, me parece que sí se debe tomar en cuenta cómo fue la elección, por ejemplo, anterior, para determinar en las siguientes elecciones cómo se hace. Y aquí siempre se debe tomar en cuenta el criterio de competitividad. ¿Por qué? Porque puede ser que digan, vamos a poner a una mujer en determinada entidad federativa y quizás sea la entidad federativa donde es como, según la experiencia, hemos visto que es donde ese partido no obtiene generalmente triunfos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien se estaría garantizando de manera formal la paridad, pero no habría una garantía sustantiva de que se pudiera realmente tener oportunidades de acceder al cargo. A continuación será el senador Germán Martínez. Gracias, senadora secretaria. Conozco yo sus
cartas credenciales académicas, su comportamiento judicial, yo la felicito. Leí su comparecencia ante la Corte, su trabajo, y usted, mejor que yo, conoce el artículo 99 de la Constitución, y dice uno de los párrafos finales del artículo 99 que los magistrados electorales que integren la Sala Superior y las regionales, que es el caso, serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia. Y los requisitos no serán menores que los de ministro. Mi pregunta es ética. Si a usted se le descubre que su tesis es plagiada, ¿qué haría? Bueno, primero debo decirle que sí hice mi tesis, que me costó bastante. Sí, muchas gracias. De hecho, perdí el primer capítulo la primera vez y desde ahí tengo un trauma de guardar siempre los documentos. Pero, pues, ¿qué haría? Mire, la verdad es que me sentiría sumamente apenada y pues haría lo que ha pasado en otros países, renunciaría. A continuación, el senador Noé Castañón. Gracias, senadora secretaria, presidenta. El tema indígena. ¿Cuáles son los aspectos a considerar electoral respecto a las consultas que se deben de hacer cuando éstas tocan temas de carácter de respeto de minorías, específicamente pueblos y comunidades originarias indígenas? ¿Y considera usted que se respetaron esos principios en la aprobación que se hizo ya de la reforma electoral, de esta llamada Plan B? Por su respuesta, muchas gracias. Actualmente se establece la necesidad de hacer una consulta cuando se hacen modificaciones que pueden afectar a pueblos y comunidades indígenas y también a personas con discapacidad. Estas consultas, pues, se establece cómo deben hacerse. Generalmente se hace con las autoridades de las comunidades indígenas, en el caso de las personas indígenas, y es siempre necesario que exista este tipo de consultas cuando pueda haber una afectación a sus derechos, y no solamente de manera negativa, sino incluso en este tipo de acciones, por ejemplo, ahorita se emitieron ya los lineamientos para que también las comunidades indígenas determinaran y opinaran sobre cuál es la mejor manera para acreditar la autoadscripción calificada. Y esto es porque muchas veces nosotros podemos pensar que algo puede ser benéfico, pero cuando ellos lo ven desde su perspectiva, a lo mejor estamos poniendo requisitos que para ellos que salen de la norma, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece, o sea, tengo entendido y lo que he visto es que no hubo una consulta previa respecto a la actual propuesta de reforma electoral. La voz, nuestra presidenta, la senadora Sánchez Cordero. Un elemento fundamental para mí en la idoneidad de un candidato, que es sin duda alguna la imparcialidad. Yo creo que todas mis compañeras y compañeros senadores estaremos de acuerdo en que no solamente la objetividad y el profesionalismo, sino esta cualidad es imprescindible en una juzgadora, en una magistrada. Y mi pregunta va encaminada: cuando usted, y suponemos que lo va a hacer, emita una resolución con argumentos sólidos, ¿podría usted decirnos si no es imparcial, si la podría emitir con argumentos sólidos? Porque hay veces que los juzgadores dicen es que puede, así textual, irse de un lado o del otro lado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo resolvería con argumentos sólidos y siendo absolutamente imparcial cuando tiene un caso en que pudiera tener una
decisión como juzgadora, en un sentido o en el otro. Gracias. Para mí, creo que sí, o sea, como lo dije, no hay verdades absolutas en el derecho y se puede dar el caso en el que haya un caso que llamamos límite, en el que pueda haber decantación para uno u otro lugar, pero me parece que además de los criterios de interpretación que tenemos, hay algo que nos rige a las personas juzgadoras y es la Constitución. En la Constitución hay principios constitucionales y uno de ellos, y es muy importante y sobre todo tiene más importancia a partir de la reforma de 2011 sobre derechos humanos, en el que debe estar siempre beneficiarse lo más que se pueda, o sea, se debe uno decantar por la que beneficie más a las personas. Para mí, ese sería la manera o la razón, lo que a mí me guiaría para decantarme por una u otra solución. Buscaría siempre la que potencie más los derechos humanos, la que sea menos regresiva. Para mí sería eso lo que me guiaría. Muchas gracias. Te pregunto, antes que nada, bienvenida a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Y bueno, ¿cuál es tu postura respecto al trabajo que realizan actualmente los tribunales locales y los soples? Digo, ¿consideras que efectivamente deberían de desaparecer en este caso los órganos locales electorales o por el contrario se les debe de fortalecer? ¿Cuál sería tu postura al respecto en tu experiencia? Mi postura sobre el trabajo de los tribunales locales y los soples, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal y eso me permitió ver que puede sonar raro y a lo mejor trillado, pero de verdad creo que los tribunales locales pueden tener esta visión aún más cercana a la realidad. Lo veo, por ejemplo, ahorita es que estoy en Sala Superior trabajando. Estamos realmente en la Ciudad de México y muchas veces nos es un poco lejano saber qué está pasando en Oaxaca, en Yucatán, en Veracruz, en Tamaulipas. Entonces, un tribunal local al final está inmerso en esa realidad y por tanto creo que su trabajo es muy importante. De igual manera los soples. Asimismo, aunque hay algunas funciones que realiza el INE, por ejemplo la fiscalización, también los soples tienen esta función respecto a las organizaciones de ciudadanos que son los observadores electorales y también quienes pretenden crear un partido político. Por tanto, a mí me parece que su función sí es importante y que deben fortalecerse. Además, recordemos que México es un país federalista y por tanto se le debe dar su lugar y la importancia a cada entidad federativa. Muchas gracias. Y bueno, respecto, sabemos que el uso de redes sociales pues se ha vuelto indispensable dentro de cada campaña electoral. Sin embargo, cada vez pareciera que hay más controles, pero al mismo tiempo pareciera que no están siendo suficientes. ¿Cuál es para ti el punto medio o cuál deberá ser la postura que se debería de tomar respecto a la regulación del uso de redes sociales dentro de las campañas? Cada vez, bueno, sí, realmente me parece que ahorita ha habido, el problema ha sido que no hay una regulación como tal de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que sobre la marcha se han tenido que ir construyendo criterios. Parecería que son bastante estrictos, me parece que debemos más que nada guiarnos, sobre todo, como les decía, por el artículo 134 constitucional, así como lo que hemos definido como actos anticipados de precampaña y campaña. Me parece que sí se debe ser cuidadoso, si bien se puede considerar que también, o sea, que todas las personas, incluyendo funcionarios o no, gozamos de la libertad de expresión. Sin embargo, siempre hay límites y en el caso de la materia electoral me parece que justo cuando se pueden configurar actos anticipados de precampaña, campaña o incluso la promoción personalizada o utilizar de cierta manera los recursos para beneficiar a alguna candidatura, pues sí debe ser sancionado. Esa es mi postura. La senadora Claudia Ruiz. En materia del derecho electoral sancionador, sin embargo, se debate sobre los principios que le son aplicables a su alcance. ¿Se trata de normas de aplicación estricta o que admiten una interpretación amplia? ¿Cuál sería su opinión?
Gracias, senadora. Respecto a los criterios, si en el procedimiento especial sancionador la aplicación debe ser estricta o amplia, bueno, el procedimiento administrativo sancionador hemos dicho que le son aplicables los principios que rigen y las normas que rigen de cierta manera al derecho penal. En ese sentido, pues parecería que debiera ser estricto. Sin embargo, no debemos perder de vista que es un procedimiento administrativo. Por tanto, estos principios se aplican, pero se aplican de manera mesurada, no de manera estricta. Por tanto, la aplicación en un procedimiento especial sancionador, pues sí puede ser en cierto sentido amplia, porque recordemos que en materia administrativa existe una figura que se llaman ilícitos atípicos. Esto es, no forzosamente están previstos. Se pueden crear porque es la violación, por ejemplo, a algunos principios y se derivan de ellos. En ese sentido, pues podría decir yo que se trata de una aplicación amplia, pero siempre recordando que es un procedimiento sancionador. Sería todo, no sé si contesté la pregunta. Muchísimas gracias. Sería todo. Yo creo que le damos nuevamente las gracias por su comparecencia.